Mentines, que nos va a contar cómo evitar conversaciones desagradables, ¿no? Un aplauso para ella. Todo tuyo. Muchas gracias. Cuando quieras. Mi nombre es Rebeca Calvo Barros, soy cofundadora y CEO de Mentines y además hoy voy a plantearos una pequeña metáfora antes de empezar, porque antes de iniciar con mi pitch me gustaría preguntaros a todas y a todos ¿quiénes de vosotros habéis viajado en avión alguna vez? Levantad la mano. Quizás no lo sabíais, pero los pilotos de avión, para poder hacer ese vuelo, han tenido que ejercer muchas horas con un simulador, muchas horas de práctica. 100, 120, quizás él nos lo puede contar mejor. La realidad es que no voy a hablar de pilotos de avión, pero sí os voy a decir que en las empresas tenemos un problema, porque nuestros managers están pilotando equipos, pilotando aviones, que son empresas, sin haber hecho previamente todas estas horas de vuelo. Y es que este problema es un problema dual, es un problema para la empresa y es un problema para el empleado. Los managers en todas las empresas pueden ser un catalizador o un boicoteador del bienestar. 1 de cada 2 empleados, el 50%, llega a ejercer una rotación no natural para alejarse de su manager. Y esto deriva de lo que se llama estrés por mal liderazgo, que cuesta ni más ni menos que el 27% de los datos de absentismo en muchas empresas. Este es un lado del problema, que es el lado organizacional, el lado corporativo. Pero es que tenemos otro problema, que seguro que las personas de Fundae lo conocen, y es que hemos entrado en la Skilled Base Economy. Para el 2030, todas las titulaciones que tenemos seguramente no nos sirvan y habremos tenido que reciclarnos profesionalmente, porque el 65% de las habilidades que tenemos a día de hoy no van a valer. Pero es que el 82% de los nuevos managers nunca han recibido formación en liderazgo, y aún encima, el 70% del engagement de las personas, de sus equipos, van a depender de él. No es un problema, perdón, es un problemón, para el cual os traemos la solución. Se llama Leia y es nuestro simulador de conversaciones incómodas para managers. Es un roleplay que va a recrear situaciones reales de todas las empresas en donde nuestros avatares se van a comportar como empleados de esa empresa que quieren hablar con el manager. ¿Para qué? Para que practique. Para que desarrolle esas soft skills, que me vais a perdonar, no tienen nada de soft, son las habilidades más duras de trabajar de todas. Y para que practiquen en situaciones tan clave como dar los resultados en una performance review, dar un feedback que no sea desde la crítica, no caer en liderazgos paternalistas y poder decir qué está bien y qué está mal, o incluso ser los primeros detectores de qué está ocurriendo en el equipo, sabiendo cuándo hay señales de alerta que necesitan de su apoyo. Esto lo que hace es no solo que aumente la velocidad de aprendizaje de nuestros managers, sino que además se maximice el compromiso, porque estamos atacando en ese middle management que está siendo o el boicoteador o el catalizador. ¿Cómo trabaja Leia? Tiene 2 perfiles, uno para el manager, en donde se van a diseñar a medida, casi como una segunda piel, todos los retos que Leia tenga en base a programas de capacitación. Programas en donde se va a exponer a estos retos y va a obtener feedback instantáneo, pero no en plan de, bueno, tu empatía está bien, tu empatía está mal. No, no, no. Va a recoger frases de la conversación y le va a decir que digas, cuéntame lo que te pasa, me preocupa, es una señal de empatía. Prueba a hacer preguntas abiertas tales que, ¿cómo te estás sintiendo con esta situación? Entonces vamos a caer en lo que se llama modificación conductual. El manager va a aprender comportamientos nuevos en microescenarios personalizados y de 15 minutos. Además, la empresa va a recibir información sobre las habilidades, las competencias, el uso, qué managers son mega cracks dando feedback, qué managers son mega cracks dando, por ejemplo, una negociación, qué managers son mega cracks detectando señales de alerta en el equipo. Y todo esto lo va a poder usar para tener mejores rutas de capacitación, mejores rutas de formación, para saber incluso en qué posiciones quizás sus managers no están trabajando todo lo bien que podrían trabajar. Todo a través de prácticas de 15 minutos integradas con el Google Calendar o con el calendario de Teams. Por lo tanto, los managers abren su calendario y saben que tienen una práctica de 15 minutos con un avatar que se llama Cristina y lo que tienen que practicar es cómo dar feedback tras una evaluación de desempeño, por ejemplo. Además, nuestra solución es un B2B SaaS que tiene un ticket medio entre unos 8.000 y unos 10.000 euros en ARR. A nivel de pricing trabajamos con 2 modelos diferentes en base al tamaño de la empresa. El primero va de 20 a 30 euros al mes por manager y el segundo, más o menos a partir de los 100 managers, es en base a una bolsa de créditos de uso. Tenemos un lifetime value de más de 2 años y un margen muy bueno de entre el 80 y el 100%.
Además, tenemos unos ICPs muy trabajados, muy definidos, que son empresas de más de 200 empleados. Vemos mucho éxito en sectores como la alimentación, empresas tecnológicas y sectores industriales que se están poniendo mucho las pilas a nivel de capacitación. Y tenemos un perfil favorito a la hora de entrar en las empresas. Dentro de recursos humanos es el Learning and Development, esa figura que trabaja con la formación, con la capacitación y que está constantemente buscando cómo innovar y cómo acercar todos estos recursos a su equipo, pudiendo trazar el impacto y obteniendo de una manera fácil ese ROI. Trabajamos con 2 canales principales, tengo aquí parte del equipo, de hecho, que trabaja conmigo, el canal de inbound más o menos un 20% y de outbound un 80%. A nivel de inbound tenemos newsletter con las que pues, nos dedicamos a trabajar con una base de 2000 y pico personas de recursos humanos y unos ratios de apertura de casi 50% cada 2 semanas. Y a nivel de outbound trabajamos con cold calling, LinkedIn, email, etc. En este proceso vamos primero a recursos humanos o bien en ellos, entramos normalmente por este perfil de Learning and Development. En algunos casos esto escala a compras y en otros casos directamente a dirección, y en casos de empresas más grandes hemos hecho prueba de concepto y luego escalado, y en empresas un poco más pequeñas ya directamente el contrato anual. Tenemos unos ciclos de ventas muy mapeados, de mediana empresa de 3 a 4 meses y gran empresa, sorprendentemente, de 6 a 9 meses. Luego, si queréis, hablamos de por qué. Además, hemos demostrado una atracción en el 2025 de 100.000 euros de ARR. Un dato muy chulo es que hemos crecido en el último trimestre de 2025 un 400% y en el año pasado hemos pasado de 10 a 25 clientes. Estos son algunos de ellos: Eroski, Securitas Direct, la Fundación Real Madrid, esa marca mundial de coches eléctricos. Y además, como sé que nos conocéis, como sé que me conocéis desde ese diciembre del 2024, os he traído aquí cómo hemos mejorado, porque bueno, cerramos el 24 con una facturación de casi 30.000. Era una facturación mensualmente bastante inestable, el 40% de los clientes aún hacían bastantes servicios y Leia, lo visteis, era un prototipo, ¿no? Era un MVP. Ahora, en ese 2025, cerramos con 100.000, tenemos un MRR ya creciente y estable mensual, menos del 10% de los clientes hacen servicios, casi todos se han pasado ya al producto, y tenemos ya la versión de Leia que es Basic, Pro y Enterprise. Además, tenemos esa expectativa de crecimiento y un pipeline ya solamente gestado entre diciembre y enero de esos más de 400.000 euros, de los cuales esperamos cerrar en este Q1 ya 90.000 euros. Además, trabajamos en un mercado que es muy grande, es muy amplio, es mercado de HR Tech, en donde nos vamos a centrar sobre todo en el sector de Health, People Analytics y Skills, la parte de Soft Skills, que está muy movida por ese driver que es el uso de la IA dentro de las empresas y que además está generando ese submercado de AI in HR, que tiene ese ratio de crecimiento del 24,8%, que es brutal. Ahí están las cifras también del TAM Samsung a 5 años vista, igual que las del mercado. Y dentro de lo que son nuestros competidores, dentro de este mercado, hay algunos a nivel nacional y otros internacional, pero en España somos los únicos que hacemos esto a modo producto y no servicios. Y a nivel internacional pues está, por ejemplo, Cornerstone, que es una funcionalidad, pero lo hace con realidad virtual, no con la parte del roleplay, por lo tanto no es tan escalable. Y luego estaría Murcio, que bueno, no trabaja tanto con la parte de analítica, sino que es más la parte de pues, recrear los escenarios. Somos un equipo de profesionales de la tecnología y la psicología. Me acompaña mi cofundador Javier y 4 perfiles más que están a jornada completa, full time, y business angels estratégicos. Y además estamos ahora abriendo una pequeña ronda pre-seed de 150.000 euros con los objetivos, por un lado, de pasar 2 ISOs que tenemos que hacer para entrar en grandes empresas y queremos poner ya el foco en el mercado internacional para finales de año. Tenemos además, para terminar, el testimonio de una de nuestras empresas clientes, que es el de Eroski, que es en donde yo creo que está el valor, ¿no? En Eroski nos dicen que bueno, en un sector como es la alimentación, en donde tienen un gran reto, que es toda esa dispersión entre centros, trabajar la comunicación es algo que va a impactar muy positivamente y que gracias a Leia, sus mandos intermedios están siendo esos detectores de futuro absentismo en todos los empleados del equipo. Y termino ya hablando de impacto, hacía referencia a que os gustaría saber, ¿no? Si nuestros proyectos son de impacto. Yo cuando pienso en impacto me imagino organizaciones que son más humanas. Me gusta pensar también en managers que están más cualificados para velar por el bienestar de sus equipos y, sobre todo, cuando pienso en impacto, me imagino esta sociedad cultivando lo que realmente es la ventaja competitiva de todas las empresas, que es el capital humano. Muchas gracias. Toma, te lo cambio. Gracias. Gracias. Que te has pasado de tiempo y estabas corriendo. Me hace falta, sí. ¿Estáis listos ya para preguntas? Cuando queráis. Muchísimas gracias, Rebeca, y enhorabuena por todo lo conseguido desde tu pitch anterior. La verdad Gracias. que muy bien. Yo quería preguntarte, yo te insisto en la escalabilidad, ¿no? Porque dices que previamente hay una adaptación del producto a cada compañía, entonces tenéis que hacer como un proyecto de consultoría previo, ¿no? Y luego ya, o por lo menos para desarrollar lo que va a decir Leia a los managers, ¿no? Entonces, cuéntanos eso un poco y cómo habéis mejorado exactamente, en qué ha consistido la mejora para que facturéis más
en esta parte de escalabilidad. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Pues te cuento, al principio cuando estábamos con el MVP, de hecho lo hacíamos así también para entender mejor las necesidades de mercado, y a día de hoy eso son funcionalidades premium. En la versión Basic tienen escenarios que digo siempre son enlatados, no los van a customizar, pero en la Premium y la Enterprise tienen esa funcionalidad en donde simplemente dándonos unas líneas muy básicas sobre la biografía de la empresa, cómo trabajan el liderazgo, los perfiles de los managers, los segmentos de empleados, etcétera, ya se genera toda esta lógica de los programas. Entonces, es algo que se hace, nada, literalmente en un minuto y se hace de una manera súper escalable. ¿Lo hacen ellos directamente o lo hacéis vosotros? Depende, lo podemos hacer nosotros en la versión Premium sobre todo, y en la Enterprise nos han pedido algunas empresas tenerlo ellos. Entonces, dependiendo del modelo, lo tienen ellos y nosotros. Gracias. 100.000 de facturación, enhorabuena. Muchas gracias. Está muy bien para el producto. Relacióname lo que habéis facturado en 2025 con los problemas que has introducido al inicio, que nos has hablado del absentismo, etcétera. O sea, ¿cómo ha impactado ahí? Pues mira, te lo explico, por ejemplo, desde el caso de Eroski, nosotros dentro de lo que es Leia trabajamos retos múltiples, ¿no? Trabajamos pues, muchos retos que tienen que ver con la comunicación. Al final, uno de ellos impacta directamente en el absentismo. En el caso de Eroski, ellos llevan 4 años trabajando en un proyecto para medir, entender y reducir el absentismo, y han descubierto algo que pasa en muchos sectores como alimentación, que es, tienen muchos Eroskis en toda España y en algunos, teniendo las mismas condiciones y a los equipos igual formados, el absentismo es de un 20 y en otros es un 2. Entonces, todo apunta al foco de los managers. Nosotros trabajamos con los mandos intermedios, con programas para capacitarlos en Sí, pero me detectar. estás volviendo a dar el pitch. Sí. O sea, tienes un resultado, dice, mira, hemos encontrado que el 13% no hemos podido mejorar. O todavía estamos muy Estamos verdes en para ello eso. porque hicieron un Vale. piloto el año pasado y ahora estamos en el contrato anual. Vale. Entonces, ¿Qué estamos ISO son las empezando. que necesitas obtener? Lo tenía puesto en la diapositiva, no me sé el número de memoria. Pero bueno, son las dos que nos piden para trabajar sobre todo con los clientes internacionales que tenemos a nivel de temas de ciberseguridad, de hecho. Vale. No sé el número de memoria, lo tengo en la diapositiva y no se Estaba está ahí. viendo. Ok, Sí. muy bien, gracias. Sí. Un par de preguntas. La primera es cómo gestionáis el tema de la ciberseguridad o la de la seguridad de los datos, porque imagino que los managers dirán muchísimas cosas, que eso queda almacenado en algún sitio. Entonces, ¿cómo gestionáis todo esto? Esto una. Y luego, has dicho que te gastas en outbound un 80%. Entonces, ese outbound, ¿dónde va exactamente? Porque no has puesto tampoco el CAC de lo que te cuesta captar a un cliente y entiendo que todo lo vuestro es B2B. Sí, Entonces, ¿cómo sí. hacéis esto? O sea, no... Te cuento, a nivel de ciberseguridad, empezando por la primera parte, todas las conversaciones quedan privadas y nosotros trabajamos además con servidores locales. Las conversaciones no las ve la empresa, ¿vale? Las ve solamente el propio manager, y después lo que sí recibe la empresa son datos de habilidades que se anonimizan. Entonces la conversación no la va a ver. Eso lo trabajamos nosotros, como decía, en servidor local, y toda esa información además va después a base de datos y va cifrada, digamos, no va con nombre, apellidos, ni mucho menos. Como los escenarios ya están diseñados, ellos no entran en temáticas sensibles, sino que practican sobre los escenarios que tenían ellos predefinidos. Entonces, a nivel de ciberseguridad lo trabajamos así. Y después, en la parte de outbound e inbound, el outbound lo trabajamos con pues, mi compañera Claudia, que es SDR en el equipo, y ella se dedica a contactar esa base de datos de contactos que tenemos de 3.000 y pico empresas a través de pues, tanto email en secuencias como llamadas como LinkedIn. Entonces, de todo eso hay una conversión y después pasa a trabajarse de mi mano. Tenemos esa parte de apoyo en inbound porque sabemos que vamos a empresas grandes, que vamos a empresas que no van a tu web, contratan y ya está, sino que tienen que conocerte por una nota de prensa, por la newsletter, y entonces también pues un 20% más o menos lo trabajamos desde ahí. Y la verdad es que nos está funcionando muy bien porque hace que nos vengan muchos clientes por referencia. En el ejemplo de Securitas Direct, que estaba ahí el logo, va a venir otra parte de la empresa, de hecho, a raíz de eso. Y además hace que se queden con nosotros más tiempo, porque no llegamos de la nada, sino que cuando Claudia habla con una empresa, ya dice, ah, sí, me sonáis de no sé qué, os he visto no sé dónde. Entonces lo estamos trabajando así. Como sois un producto de carácter cualitativo, no tanto cuantitativo, ¿cómo vais a hacer, un poco lo que preguntaba, cómo vais a hacer el proceso de métrica para establecer, tanto a nivel de resultados como de promoción posterior, vuestra interacción con eso? ¿Tenéis una idea de qué métricas utilizar?
Sí, y de hecho en una versión de Leia, que es la versión más premium, se puede contratar el servicio de los avatares en conjunto con una parte de People Analytics, por eso salía en la barra de competidores con una admiración, ¿no? Porque depende del plan que contraten. Si contratan esta, nosotros mismos entramos a saber cuáles son sus datos de absentismo, nos integramos con su RP o con el software que lo estén midiendo y traemos esa información para meter en un dashboard con Leia. Y de esta manera lo que hacen es trazar los colectivos de managers que se han formado con Leia, cómo está impactando a medio y largo plazo el dato de absentismo. No lo hacen todos los clientes porque no todos tienen el plan que permite hacer esta parte, pero es como lo cuantificamos, vaya. ¿No hay más preguntas, señoría? Pues nada, un aplauso para Rebeca. Muchas gracias.